Estamos completamente en vivo y en directo a través de todas nuestras plataformas y también de la red de radios que piensan y las señales del canal de televisión UChile TV, que usted puede sintonizar a lo largo y ancho de nuestro país y también del mundo a través del sitio web www.uchiletv.cl. Vamos a hablar respecto de la Semana de Prevención del Cáncer de Boca, una enfermedad que, por cierto, vale la pena conocer. Para eso está con nosotros la académica de la Facultad de Odontología de nuestra Casa de Estudios, la doctora Ana Ortega Pinto, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Claudio. Muchas gracias por invitarnos a esta sesión, porque consideramos muy relevante esta Semana de Prevención del Cáncer de Boca en nuestro país. Sí, es muy importante crear conciencia también de un tipo de cáncer que a lo mejor no es de los más, por así decirlo, comentados o de los que genere, por ejemplo, mayor preocupación en la ciudadanía, precisamente también por el desconocimiento que existe del mismo. Partamos por lo más básico, doctora. ¿Qué es el cáncer de boca? Bueno, el cáncer de boca... podemos mencionar que podríamos subdividirlo en tres zonas. El cáncer de labio, que generalmente afecta el labio inferior y está asociado, uno de los principales factores de riesgo es la radiación ultravioleta, o sea, la exposición al sol. El cáncer de la cavidad oral, que afecta los 2/3 anteriores de la lengua, piso de boca, encías, paladar y la cara interna de las mejillas. Y en la zona más posterior de la boca, en la zona orofaringea, cerca de las amígdalas, ya se llama en esa zona cáncer orofaringio, y estas dos zonas tienen factores de riesgo distintos. A nivel de la boca, de la cavidad bucal, el cáncer principalmente de lengua, en los 2/3 anteriores, encía, etcétera, el principal factor de riesgo es el cigarrillo, seguido del consumo de alcohol. Y en la zona más posterior, en la zona orofaringea, es mucho más importante como factor de riesgo, ¿cierto?, los papilomavirus de alto riesgo. En el caso precisamente de los factores que inciden en la aparición de este tipo de cáncer, usted menciona el consumo de tabaco, que sabemos también está relacionado a otras patologías. ¿Por qué básicamente ocurre esto? ¿Qué es lo que afecta y cuánto, por ejemplo, uno puede preguntarse qué tanto tabaco debo haber consumido a lo mejor en mi vida para estar más riesgo de tener este cáncer o no? No hay así como una cantidad así como fija para determinarlo, pero sí se sabe que una persona que lleva más de 5 o 10 años fumando, ¿cierto?, y a mayor cantidad de tabaco aumenta el riesgo. Es importante, ¿cierto?, tenerlo en consideración. En Chile el hábito que más se conoce, ¿cierto?, es el fumar el tabaco, ¿cierto?, el fumar cigarrillos, pero esto varía a través del mundo el tipo de hábito. Se sabe que en países como la India se mastican hojas de tabaco mezcladas con otro tipo de productos como la nuez de areca, y a nivel latinoamericano también varían un poco los hábitos. Por ejemplo, en países como Colombia y en algunas zonas de Venezuela, la gente consume los cigarrillos prendidos al revés, los fuman como prendido hacia adentro, para que generalmente no se apague el cigarrillo cuando la gente está, por ejemplo, lavando ropa al lado de un río, o no quiere que caigan las cenizas a la ropa sobre la cual están trabajando. Entonces, estos hábitos varían, el cómo se fuma y también un poco las consecuencias de las zonas en que van a estar afectadas. ¿En qué incide que algunas personas sí se presenta este cáncer y en otras no, siendo que, por ejemplo, a lo mejor las dos pueden fumar o pueden tener una conducta similar? Hay algunos de los factores que se conocen y que está comprobado en población chilena. Tiene que ver con con un factor genético que determina qué tipo de enzimas tenemos en el hígado que metabolizan algunos componentes del tabaco. Y hay algunos tipos de genes, ¿cierto?, que no son idénticos en todas las personas y pueden hacer que algunas personas metabolicen los componentes del tabaco en forma distinta y produzcan, ¿cierto?, derivados que son más carcinogénicos que otros. Eso hay un estudio bien interesante que realizó la doctora Karina Cordero en una tesis de magíster de la Universidad de Chile junto con varios otros académicos, ¿cierto?, y que demostraron que determinados grupos tenían un mayor riesgo por estos genes que se encuentran en el hígado. Entonces, eso es difícil saber, tendríamos que hacernos un test cada uno, pero
si esas personas que tenían estos genes de alto riesgo no fuman, su riesgo disminuye mucho más. Entonces, no toda la gente en realidad va a tener la misma riesgo de desarrollar el cáncer y probablemente hay muchos otros factores que no los conocemos. Pero al igual que con otras enfermedades o otros tipos de cáncer, por ejemplo, no sé, si mi padre o mi abuelo o mi abuela tuvo cáncer de boca, puede que yo tenga mayor... Claro, podría ser que justo tienes algún gen que te hace te aumenta el riesgo. Y además hay otros factores asociados, como por ejemplo el consumo de alcohol. Si una persona además bebe mucho alcohol, ¿cierto? Más de 3 copas diarias ya es mucho. Lo ideal sería que fuera 0, pero ojalá menos, ¿cierto? Menos de 3 copas diarias. Y hay algunos otros factores que se han analizado que tienen menos evidencia que el tabaco y el alcohol, pero por ejemplo se encuentra en discusión algunas otras condiciones también genéticas o por ejemplo algunos hábitos como por ejemplo o infecciones secundarias. Se discute si las infecciones por cándida también aumentan el riesgo, algunos otros tipos de bacterias mucho más infrecuentes a nivel de la encía o la irritación crónica, que también son factores que tienen una evidencia más leve, están en análisis, pero lo que definitivamente está muy comprobado ya es el consumo de tabaco y asociado al alcohol. Doctora, respecto del factor de riesgo relacionado con la luz ultravioleta o la exposición al sol, yo me acuerdo que cuando chico a uno no solamente le ponían bloqueador solar en la cara, sino que también habían como unos lipsticks que uno se podía poner para protegerse de los rayos ultravioleta. Pero esa práctica como que cuando uno va creciendo se va perdiendo, ¿no? Se va reduciendo. De hecho, hoy en día cuando uno sale a la calle como que tiene conciencia de que tiene que ponerse protector solar, pero los labios quedan un poco a la deriva, desprotegidos. Uno no se acuerda de los labios cuando sale a la calle. ¿Se recomienda el uso, por ejemplo, no sé si todavía existen, imagino que sí, de esos lipsticks, o de qué otra forma uno podría protegerse para evitar eso? Hay filtros solares, ¿cierto? Hay algunos que son específicos para que se venden como para deportistas, ¿cierto? Que no tienen color o que son blanco opaco, ¿cierto? Que podrían usarlo, por ejemplo, los hombres. Filtro solar, si hacen deporte al sol, si van a la playa van a estar expuestos, o gente que trabaja al sol también debiera usarlos. Y ojalá además del protector solar, de los labios específicos, algún tipo de gorro o sombrero. Y en el caso de las mujeres hay algunas marcas comerciales que tienen filtro solar en los lápices labiales que dan color, ¿ya? Pero están las dos opciones. Aquellos que son con un objetivo estético que tienen además agregado el filtro solar, o en el caso de los hombres estos que son, o de las mujeres que no quieren tener un color que cambie el color de sus labios, puede ser un filtro solar, hay varios tipos, ¿cierto?, que van a proteger del sol. Además, ¿cierto?, se puede usar un gorro, un sombrero de ala ancha, un jockey, chupalla, cualquier tipo de elemento que nos proteja el sol, porque esto puede provocar, va acumulando daño a nivel genético, ¿cierto?, que a la larga podría derivar en un cáncer de labio, específicamente. Preguntas que se me ocurren así, que a lo mejor pueden ser un poco no tienen mucho que ver, pero que surgen a partir de lo que estamos conversando. La higiene bucal, por ejemplo, ¿ayuda también a prevenir la aparición de eso o no está relacionado? Es importante la higiene bucal y una buena técnica de cepillado, no solo para prevenir caries y prevenir enfermedad periodontal, porque, por ejemplo, en el cáncer de boca, el lugar más frecuente en que se puede producir el cáncer de boca son los bordes laterales de la lengua. Y en segundo lugar está el cáncer de encía, ya encía y reborde. Si una persona tiene mal cepillado, va a tener inflamado todos sus dientes, es probable que estos dientes lleguen a sentirse más sueltos y tener mayor movilidad y tener una enfermedad periodontal. Y la verdad es que va a ser difícil, salvo que tiene que ser un periodoncista, alguien dedicado a la medicina oral, que pueda distinguir si esa alteración a nivel de la encía es producto de una enfermedad periodontal o de una lesión que podría ser ya un cáncer o una etapa incipiente de un cáncer. Entonces es importante que la gente tenga una buena técnica de cepillado para que sus encías estén sanas. Ojalá que se controle con cirujanos dentistas, ¿cierto?, que van a notar, van a ser capaces de distinguir probablemente esta diferencia o tener la sospecha si hay algún cambio en la encía, un aumento de volumen, una tumoración, un área muy roja o muy blanca, ¿cierto?, y movilidad dentaria, y probablemente un dentista sí va a ser capaz, ¿cierto?, va a tener la sospecha de que eso no es un problema periodontal, sino que es un problema gingival. Y además hay algunos trabajos
como mencionó hace un rato, que con evidencia no tan fuerte como con el cigarrillo, de que podría haber algunos tipos de bacterianos o incluso la presencia de cándida, que podrían ser otro factor que pudiese contribuir al desarrollo de un cáncer. Aunque esto, la evidencia es mucho menor, ¿cierto? Pero también es relevante. Y siempre va a ser importante para un paciente, para cualquier persona, tener una muy buena higiene oral, buenas técnicas de cepillado para mantener sus tejidos, no solo los dientes sin caries, ¿cierto?, sino que además los tejidos que soportan el diente, que no tengan inflamación, que estén sanos, y va a ser más fácil detectar cualquier cambio que pudiese ocurrir a ese nivel. Otras cosas que uno da siempre por obvio, y a lo mejor uno cree que a veces hace las cosas bien y no lo está haciendo bien. ¿Qué es un buen cepillado? ¿A qué nos referimos cuando hablamos con un buen cepillado? ¿Cómo lo debemos hacer? Bueno, así en términos generales, un cepillado es aquel en el cual podemos eliminar restos de comidas que están en las zonas donde están las fisuras, por donde masticamos, ¿cierto?, los dientes o los molares, ¿cierto?, donde se puede acumular resto de comida, pero también se acumula bastante resto de comida en la zona entre el diente y la encía. Y por lo tanto una técnica de cepillado de eliminar no solo los restos de comida que están en las zonas por donde masticamos, de nuestros molares o premolares, sino que además a nivel de la encía, entre los dientes, y lo ideal es que sea siempre con un cepillo de dientes blando, de cerdas blandas, para que no nos provoque heridas en la encía, ¿cierto?, que sea flexible y pueda llegar ojalá a todos estos rincones entre el diente y la encía, y además complementarlo con seda dental, por ejemplo, o algún tipo de cepillo interdentario. Pero siempre tratar de mantener, y además ese cepillado debiera ser ojalá después de cada comida, para que nos queden estos restos de alimento. Doctora, conversábamos antes de ingresar a esta entrevista que uno de los problemas que existen, ¿no?, en torno al cáncer de boca o cáncer oral es que en sus etapas iniciales es indoloro, o sea, no provoca molestia, por lo tanto cuando los pacientes llegan a consultar ya este cáncer se presenta avanzado, o cuando se detecta está más bien avanzado. ¿Cómo poder ir chequeándonos o revisándonos nosotros mismos en la casa para efectivamente ir detectando cualquier anomalía o cambio que amerite, por ejemplo, acudir a una consulta? Bueno, es importante que la gente aprenda a conocer cómo es su boca y la revise. Ojalá una vez al mes, especialmente la gente que fuma o incluso la gente que no fuma, porque aproximadamente 2/3 de los cánceres de boca lo vemos asociado al consumo de cigarrillo, pero hay 1/3 de personas que no fuman y igual podrían tener un cáncer. Por lo tanto, es ideal que toda la gente, ojalá a partir de los 40 años como mínimo, ojalá una vez al mes, se pare frente a un espejo en un lugar donde tenga buena luz, podría ser el baño de la casa, o en el caso de la mujer un espejo que tenga para maquillarse, ¿cierto?, o algún espejo móvil que podamos poner cerca de una ventana, y mirarse los bordes de la lengua especialmente. Partir por revisar los bordes de la lengua, ¿ya? Tratar de que con la lengua toquemos la piel, la zona de la comisura, ¿cierto?, y poder mirar ese borde de la lengua, o traccionarlo un poquito con la otra mano, ¿cierto?, y mirar esos bordes de la lengua. Lo normal es que la mucosa, ¿cierto?, del borde de la lengua sea rosado, sea muy parecido el lado derecho con el lado izquierdo, y si al mirar el borde de la lengua vemos alguna mancha blanca que no se desprende al raspado, una mancha roja, ¿cierto?, manchas blancas y rojas, o vemos algún pequeño aumento de volumen, una pequeña tumoración, ¿cierto?, un nódulo, o definitivamente vemos una úlcera, y esa úlcera, por ejemplo, no repara en 2 semanas, esa persona debiera asistir a un control, ya sea lo ideal con un especialista en medicina oral o patología oral, con un cirujano maxilofacial. Hay ciudades de Chile donde no hay especialistas en patología y medicina oral, ¿cierto? O un especialista un médico especialista en cáncer en cabeza y cuello, cirujano de cabeza y cuello, ¿cierto? Entonces es importante, si vemos este tipo de manchas en la mucosa oral, rojas o blancas, úlceras que duelan o que no duelan, pero que llevan más de 15 días, o tumoraciones en los bordes de la lengua, o en la encía, o en otra zona de la boca, es importante acudir a un especialista. Pero yo diría que lo más importante, donde es más frecuente, borde de lengua, es como la primera zona que siempre debiéramos revisar por lo menos una vez al mes. Y también, ¿cierto?, levantar la lengua y mirar por debajo de la lengua, las encías, cara interna y mejilla. El paladar es un poco más difícil, ahí tenemos que usar un segundo espejo chiquitito, y en una zona quizás de más difícil acceso,
pero en paladar es un poco menos frecuente este tipo de lesiones. ¿Y en el caso de los labios? En el caso de los labios, que nos debe llamar la atención, que en el labio tengamos un signo que es llamativo cuando se empieza a borrar el límite entre el labio, entre la mucosa labial, ¿cierto?, el vermellón del labio y la piel. Eso nos indica que esa persona ya tiene un poco de daño solar, ¿ya? Por lo tanto, una persona que debiera controlarse más, usar filtros, usar gorro, con mayor razón, porque ya tiene cierto daño acumulado. Pero si además en ese labio aparece alguna mancha roja o blanca, como plaquita, o una herida o una costra que no cicatriza también en un periodo de 14 días, también debiera consultar, ¿ya? Eso es importante porque todo este tipo de lesiones se pueden detectar antes de que sea un cáncer o en etapas muy tempranas del cáncer. Y si se detecta en etapas tempranas del cáncer, van a tener un pronóstico muchísimo mejor que si se detecta en etapas más avanzadas. Estamos conversando con la doctora Ana Ortega Pinto, académica de la Facultad de Odontología de nuestra Casa de Estudios, a propósito de la Semana de Prevención del Cáncer de Boca, hablar un poco respecto de este tipo de cáncer, de esta enfermedad que está también, por cierto, presente en nuestro país. Doctora, hablábamos de consumo de tabaco, consumo de alcohol, exposición a los rayos ultravioleta. ¿Existen otros factores de riesgo a los cuales poner atención también en torno a esta patología? Bueno, en el caso del cáncer orofaringio es importante otro factor de riesgo, que son los virus papiloma humanos de alto riesgo. Estos virus se caracterizan porque inducen proliferación de células epiteliales y se dividen, hay muchos subtipos de virus papiloma humano y se dividen en dos grandes grupos, que son aquellos de bajo riesgo, que no provocan cáncer, como pueden ser los que provocan verrugas en la piel o algunas especies de verrugas o papilomas escamosos en la mucosa oral, y aquellos otros que son, y bueno, hay varios otros tipos dentro de los que provocan lesiones benignas, pero hay un grupo que son los llamados papilomavirus de alto riesgo, ¿cierto?, u oncogénicos, que pueden asociarse con el desarrollo de cáncer. Entonces, a nivel oral, se pueden dar algunos de estos tipos de cáncer orofaringio, que generalmente están asociados a relaciones orogenitales, ¿cierto?, y que esa es la forma en que pudiesen llegar a contagiarse. Doctora, mencionábamos también o conversábamos también fuera de micrófono respecto de que hay una línea, tengo entendido, de teléfono donde uno puede acudir para precisamente tener más información respecto de este tipo de cáncer. Por ejemplo, si usted en su casa tiene algún tipo de duda en torno a lo que hemos estado conversando, si es que se hace este chequeo y nota algo raro, ¿a dónde puede acudir? Bueno, a lo largo de Chile, un tema importante es que el Ministerio de Salud creó un nuevo sistema para hacer interconsultas de lesiones sospechosas. Actualmente en todos los consultorios o CEFAM de Chile, los cirujanos dentistas pueden hacer interconsulta a grupos especializados, tomando buenas fotografías con el teléfono celular. Eso se llama célula de patología oral. Y para personas que no están en el sistema público, ¿cierto?, y que estén en Santiago, pueden consultar en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Tenemos una clínica de medicina oral donde pudiesen consultar, y si quiere el número, vamos a poner los lentes. Sí, no, por favor, no hay ningún problema. La esperamos aquí mientras busca el teléfono. Este es un número donde pueden pedir hora para una consulta de medicina oral, que si quieren lo anotan, es el 562 29 78 50 26 562-297-85026. Ese es el número de teléfono al cual puede también llamar para pedir una consulta. Lo repito nuevamente si es que no lo anotó: 56-22-978-5026, y ahí entonces puede pedir una consulta. Así que, por ejemplo, ahora que nos estaba escuchando dijo, yo parece que tengo algo parecido, y se quiere salir de dudas, lo puede hacer ahí inmediatamente. Doctora, queremos agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana para hablar respecto de este tipo de cáncer, y por supuesto la esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Muchas gracias, Claudio.
Y nosotros también nos despedimos, son las 9:54. Gracias por habernos acompañado durante esta mañana. La invitación es a que siga en la programación de Radio Universidad de Chile. En breve llega Antonella Esteves y Semáforo, pero también acompañe la programación de la red de radios que piensan y del canal de televisión UChile TV. Nosotros nos reencontramos a las 13 horas junto a Diana Porras en la segunda edición de Radio Análisis y acá temprano mañana, como siempre.